Hoy tenemos un mensaje especial que estoy seguro tocará tu corazón. En este mundo lleno de desafíos y momentos de incertidumbre, a veces olvidamos que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos, corrigiéndonos y mostrándonos su amor. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Dios está hablándote? A menudo buscamos respuestas, señales o consuelo que parecen lejanos. Pero, ¿y si te dijera que Dios te está hablando ahora mismo, quizás de maneras que ni siquiera te das cuenta? Directamente con nuestros corazones y mentes, de formas poderosas y transformadoras. Reconocer la voz del Padre es un paso esencial para fortalecer nuestra fe y encontrar propósito en medio de las dificultades. Este mensaje ha sido preparado con gran cuidado para quienes desean profundizar con señales de cómo Dios te habla a través de tu mente. Al hacerlo, aprenderás formas prácticas de percibir la presencia divina en tu vida cotidiana. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas dirección o que algo faltaba? Conocer la voz de Dios con mayor claridad. Quiero que sepas que este momento es para ti, no importa cuáles sean tus dudas, dolores o desafíos. Dios está contigo, siempre lo está. Y ahora te hago una pregunta para reflexionar juntos. Permanece con nosotros hasta el final, porque hay algo especial preparado que puede traer claridad a lo que enfrentas hoy. Al final, rezaremos una oración especial y poderosa por tu vida. Estás a punto de embarcarte en un viaje increíble donde descubrirás 25 señales claras de que Dios te habla a través de tu mente. A lo largo de este recorrido, explorarás la voz de Dios en tu vida diaria. Aprenderás cómo Él utiliza situaciones, pensamientos e incluso emociones para guiarnos, fortalecernos y brindarnos paz. Cada señal está basada en la palabra de Dios, ofreciendo ideas profundas que pueden aplicarse a tu vida. Descubrirás que Dios está presente en los momentos más difíciles, en las decisiones más desafiantes e incluso a medida que avancemos, quedará claro cómo cada señal puede transformar tu perspectiva y acercarte aún más a la voluntad de Dios. Y no olvides, la última señal que exploraremos podría ser exactamente lo que necesitas para encontrar lo que has estado buscando. Quédate con nosotros hasta el final. Señal 1. A través del recuerdo de versículos bíblicos. ¿Alguna vez has notado cómo versículos bíblicos aparecen momentáneamente en tu mente como si fueran susurros directos del corazón de Dios? Esto no es una mera coincidencia. La palabra de Dios tiene el poder de vivir dentro de nosotros, y el Espíritu Santo trabaja trayendo a nuestra memoria pasajes que hemos leído o escuchado justo cuando más los necesitamos, como está escrito en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Esta promesa nos muestra que Dios no solo nos habla, sino que utiliza lo que ya está plantado en nuestro corazón para fortalecernos y guiarnos. Piensa en un momento en el que sentiste miedo o incertidumbre y de repente la frase "El Señor es mi pastor, nada me faltará", Salmos 23:1, apareció en tu mente, trayendo calma y renovando tu confianza en Dios. La Biblia no es solo un libro, es un instrumento vivo de transformación. Cuanto más la estudiemos y nos conectemos con ella, más capaces seremos de escuchar la voz de Dios a través de sus palabras. Por eso es esencial crear el hábito de leer y meditar en la palabra. Imagina que cada versículo que lees es como una semilla plantada en un suelo fértil, lista para brotar en el momento adecuado. Y es el Espíritu Santo quien riega estas semillas, trayendo a la luz las palabras que más necesitas escuchar en el instante exacto. Recuerda la historia de un hombre que enfrentaba una decisión difícil en su carrera. Se sentía perdido sin saber qué camino tomar. Mientras oraba,
Recordó el versículo de Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Decidió entregar su situación al Señor y la respuesta llegó poco después, encontrando un camino inesperado pero lleno de propósito. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sido consolado por palabras bíblicas que llegaron justo en el momento adecuado? Esta es una de las señales más claras de que Dios siempre está con nosotros, guiando nuestros pasos. Mientras seguimos adelante, prepárate para descubrir la próxima señal, cómo Dios nos guía a través de profundas convicciones sobre lo que es correcto e incorrecto. Esta es una de las maneras más poderosas de escuchar su voz. Señal 2. A través de convicciones sobre la justicia. ¿Te has encontrado alguna vez frente a una elección difícil donde lo correcto y lo incorrecto parecen confundirse? En estas situaciones, Dios nos da algo poderoso, una convicción interior que señala lo que es justo y correcto. Esta convicción no es algo generado solo por nuestra conciencia, sino una manifestación de la presencia divina en nuestra mente y corazón. Claramente, la Biblia nos advierte sobre los peligros de confundir el bien con el mal. En Isaías 5:20 leemos: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal». Este pasaje nos recuerda que Dios nos llama a vivir con discernimiento, reconociendo su verdad, incluso en un mundo que frecuentemente invierte los valores. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? A través de su Espíritu, Dios nos alerta contra decisiones que podrían alejarnos de su voluntad. Esa voz interior que a menudo sentimos como una incomodidad o un impulso nos guía hacia acciones alineadas con los principios divinos. No es raro sentir inquietud ante algo que sabemos que está mal, o paz al seguir un camino que glorifica a Dios. En la práctica, esto se puede aplicar de maneras simples. Primero, busca a Dios en oración antes de tomar decisiones importantes. Segundo, evalúa tus elecciones a la luz de la Biblia, el estándar de justicia de Dios. Tercero, no ignores ese sentimiento interior que te hace dudar. Muchas veces es el Espíritu Santo protegiéndote de algo que no está en línea con la voluntad de Dios. Piensa, por ejemplo, en la historia de José en Egipto. Fue tentado por la esposa de Potifar, pero su convicción de que era incorrecto le impidió pecar contra Dios, incluso frente a las consecuencias. José se mantuvo fiel y Dios lo honró por su justicia. Esta historia nos enseña que aún bajo presión, seguir nuestras convicciones basadas en la palabra de Dios lleva a recibir grandes bendiciones. Ahora, detente y reflexiona. ¿Alguna vez has sentido esa convicción en un momento decisivo de tu vida? Tal vez fue un llamado a corregir un error, evitar una mala decisión o defender lo que es correcto. Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otros a confiar en la voz de Dios cuando enfrenten dilemas morales. A medida que avanzamos hacia la siguiente señal, profundicemos en cómo Dios nos da propósito y dirección. ¿Estás listo para explorar lo que significa ser guiado por Él en cada paso de tu viaje? Entonces, ven y descubre la señal de Pronex. Señal 3. A través de un sentido de propósito. ¿Alguna vez has sentido, en medio de momentos de incertidumbre, una voz sutil en tu corazón que te dice que hay algo más grande reservado para ti? Este sentimiento, a menudo descrito como un llamado, es una de las formas más profundas en las que Dios nos guía. No estamos aquí por casualidad. Nuestras vidas forman parte de un plan divino. La Biblia nos recuerda esta verdad en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, planes para darles un futuro y una esperanza. Estas palabras no solo nos consuelan, sino que nos muestran que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, incluso si no lo entendemos de inmediato.
Pero, ¿por qué Dios nos da este sentido de propósito? Este llamado actúa como un faro, una dirección que nos guía incluso cuando todo parece oscuro. Nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias, somos parte de algo más grande. El propósito que Dios coloca en nuestros corazones es una invitación a vivir de acuerdo con su voluntad, confiando en que Él está trabajando para nosotros y a través de nosotros. En la práctica, vivir con propósito requiere acciones simples pero poderosas. Primero, debemos buscar intimidad con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Estas prácticas nos ayudan a comprender mejor su voluntad. Segundo, debemos estar atentos a las habilidades y pasiones que Él nos ha dado, ya que muchas veces nuestro propósito está directamente vinculado a ellas. Finalmente, es importante actuar con valentía, incluso cuando el camino parezca incierto. La fe es clave para dar el siguiente paso, aunque aún no veamos el cuadro completo. Una metáfora poderosa para entender el propósito es la de un rompecabezas. Imagina que Dios ve la imagen completa, mientras que nosotros sostenemos solo una pieza a la vez. Aunque no entendamos cómo todo encaja, cada acción que tomamos en obediencia contribuye al plan mayor que Él tiene para nosotros. Considera la vida de Esther, quien se convirtió en reina en un momento crítico para el pueblo de Dios. Ella podría haber ignorado el peligro, pero su tío Mardoqueo le recordó: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esther 4:14. Esther aceptó el llamado y con su valentía cumplió un propósito que salvó a toda una nación. ¿Y tú? ¿Qué pasos puedes dar hoy para vivir más alineado con el propósito de Dios? Mientras reflexionamos sobre esto, exploremos la próxima señal que nos muestra cómo Dios puede inspirar gratitud en nuestros corazones, incluso en las situaciones más desafiantes. Sigue conmigo. Señal 4. Inspirando gratitud. En un mundo donde constantemente se nos presiona a buscar más, lograr más y ser más, es fácil perder de vista lo que ya tenemos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a considerar que la gratitud puede ser una de las formas más profundas de escuchar la voz de Dios? Cuando nuestros corazones se vuelven hacia la gratitud, incluso en medio de las luchas, nos conectamos directamente con la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña en primera a los Tesalonicenses 5:18: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No importa la circunstancia, el agradecimiento nos coloca en una posición de confianza, recordándonos que Dios está al mando y siempre cuida de nosotros. ¿Por qué es esto importante? La gratitud transforma nuestra perspectiva, nos permite encontrar las bendiciones en medio de las dificultades y reconocer que incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca nos abandona. Muchas veces, el simple acto de dar gracias abre nuestros ojos a los milagros que ya están sucediendo en nuestra vida, pero que quizás no habíamos notado. Incorporar la gratitud en nuestra vida diaria es una práctica poderosa. Comienza tu día agradeciendo algo pequeño, como el hecho de despertar, el aire que respiras o los alimentos en tu mesa. Cuando enfrentes desafíos, intenta enumerar 3 cosas por las que estés agradecido en ese momento. Esta práctica sencilla puede transformar la manera en que percibes tus dificultades, trayendo paz y renovando tu fe. Recordemos una historia conocida. Jesús, al alimentar a los 5,000, tomó los pocos panes y peces que tenía y dio gracias antes de distribuirlos. Aunque pueda parecer un detalle pequeño, el acto de gratitud precedió el milagro de la multiplicación. Esto nos enseña que cuando somos agradecidos por las cosas pequeñas, Dios transforma y multiplica nuestras bendiciones. Ahora piensa en tu propio camino. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su bondad en tu vida, incluso cuando todo parecía imposible?
Esta reflexión puede traer no solo consuelo, sino también una nueva perspectiva para enfrentar los desafíos de hoy. Al avanzar, es imposible no notar que Dios nos habla no solo a través de cosas buenas, sino también a través de los sentimientos profundos que planta en nuestros corazones. ¿Estás listo para descubrirlo? Señal 5. A través del sentimiento de seguridad en su presencia. Hay momentos en la vida en los que las tormentas parecen más grandes de lo que podemos soportar. El miedo, la incertidumbre y la soledad nos rodean como sombras que intentan hacernos desistir. Sin embargo, en medio de todo, Dios nos recuerda: yo estoy contigo. Es un sentimiento que invade el corazón, trayendo paz y seguridad, incluso en los escenarios más desafiantes. El Salmo 23:4 expresa esta realidad de manera poderosa. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estas palabras no son solo poesía, llevan la promesa viva de que Dios está presente en todo momento, protegiéndonos y guiándonos con amor. ¿Cómo sucede esto? Esta seguridad no proviene de las circunstancias que nos rodean, sino del conocimiento de que no enfrentamos nada solos. Dios comunica su cuidado directamente a nuestros corazones y mentes, recordándonos que su presencia es nuestra fortaleza. Cuando nos sentimos débiles, Él es nuestro refugio. Cuando todo parece perdido, Él es nuestra luz guía. Llevar esta certeza a nuestra vida diaria comienza con un simple paso: confiar. Confiar verdaderamente, entregando nuestros miedos y ansiedades a Dios. Esto puede hacerse en oración, diciendo: Señor, no sé qué hacer, pero confío en que estás conmigo. Otra manera es meditar en promesas bíblicas, como Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Imagina un barco en medio de una tormenta. Los vientos soplan con fuerza, las olas amenazan con hundirlo, pero dentro del barco está el maestro que dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Así como Jesús calmó esa tormenta, Él también calma nuestros corazones. Este sentido de seguridad es un recordatorio constante de que con Él nada puede derrotarnos. Tal vez estés enfrentando tu propio valle de sombra en este momento. Podría ser una enfermedad o una lucha interna que nadie más ve, pero recuerda, Dios está ahí contigo, sosteniendo tu mano, incluso si no te das cuenta. A medida que continuamos en nuestro camino, nos damos cuenta de que esta seguridad es solo una de las maneras en que Dios nos habla. Él utiliza no solo el consuelo, sino también la introspección, invitándonos a momentos de reflexión profunda y encuentro con su voz. Señal 6. A través de momentos de reflexión silenciosa. El mundo que nos rodea parece estar siempre en movimiento, lleno de ruido y distracciones. Las demandas de la vida nos arrastran en tantas direcciones que a menudo olvidamos detenernos. En el silencio, lejos del ajetreo y bullicio de la vida cotidiana, es donde Dios frecuentemente elige hablarnos. En el Salmo 46:10 encontramos una invitación clara y poderosa: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Estas palabras son un llamado a la quietud, un recordatorio de que cuando aquietamos nuestras mentes y corazones, nos abrimos para escuchar la voz de Dios. Él no grita, susurra, y es en el silencio donde podemos captar lo que quiere comunicarnos. ¿Por qué el silencio es tan importante? En medio de nuestras ocupaciones diarias, es fácil perdernos en nuestras preocupaciones y no percibir la presencia de Dios. El silencio nos conecta con la esencia de lo que somos y, más importante aún, con la esencia de quién es Dios. Es un momento de pausa en el que Él puede calmar nuestras ansiedades y traer claridad a nuestros pensamientos. Reservar tiempo para la reflexión puede transformar nuestra relación con Dios.
Comienza dedicando un momento cada día para estar a solas, sin distracciones. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y pídele a Dios que te hable. No te preocupes por llenar ese tiempo con palabras, simplemente permanece presente. A veces, simplemente detenernos es suficiente para sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Considera la historia de Elías, quien después de enfrentar grandes desafíos, buscó escuchar la voz de Dios. No encontró a Dios en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. En cambio, Dios le habló en un susurro apacible. Primero Reyes 19:12. Esta historia nos enseña que a menudo no es en el ruido de la vida donde escuchamos a Dios, sino en la serenidad de momentos de reflexión. Estos momentos de quietud son como aguas tranquilas que reflejan el cielo sobre ellas. Cuando nuestras mentes están agitadas, son como lagos turbulentos que no pueden reflejar claramente la luz. Pero cuando estamos en calma, la voz de Dios se vuelve tan clara como la imagen del cielo reflejada en aguas serenas. A medida que avanzamos en este viaje de señal, comienza a notar cómo Dios se manifiesta en tus momentos de tranquilidad. Puede traer respuestas, consuelo o simplemente la certeza de que Él está contigo. Y así continuamos sumergiéndonos más profundamente en formas sorprendentes e íntimas de escuchar su voz divina. Señal 7. A través del espíritu de sabiduría y revelación. Hay momentos en que enfrentamos situaciones o decisiones que parecen estar más allá de nuestra comprensión. Es en esos instantes cuando el espíritu de sabiduría y revelación actúa, trayendo claridad y dirección directamente a nuestros corazones y mentes. Pablo, en su carta a los Efesios, expresa esta verdad con una profunda petición: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el glorioso Padre, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Efesios 1:17. Este versículo no solo nos muestra que podemos conocer a Dios más íntimamente, sino también que Él desea revelar sus planes y su carácter a quienes lo buscan. Pero ¿qué significa recibir sabiduría y revelación de Dios? La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento de una manera divina, mientras que la revelación es la apertura espiritual que nos permite ver más allá de lo evidente. Cuando Dios nos otorga estos dones, ilumina nuestros pasos, nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, y nos permite comprender verdades que antes estaban ocultas. Experimentar este espíritu de sabiduría y revelación requiere cultivar una relación constante con Dios. Esto comienza con la oración, pidiéndole que nos revele su voluntad y nos guíe en cada decisión. Leer la palabra también es esencial porque en ella descubrimos el carácter de Dios y comprendemos los principios que Él quiere que vivamos. Además, ser sensibles a la guía del Espíritu Santo nos ayuda a reconocer cuando nos está dirigiendo a través de pensamientos o inspiraciones. Un ejemplo de esto se encuentra en la vida de Salomón, cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa. Salomón eligió sabiduría para gobernar al pueblo con justicia. Su elección agradó tanto a Dios que, además de sabiduría, recibió riquezas y honor. Este relato nos enseña que buscar la sabiduría es esencial para vivir según la voluntad de Dios. Imagina al espíritu de sabiduría y revelación como un faro en una noche oscura. Ilumina nuestro camino, nos ayuda a evitar obstáculos y nos guía hacia el propósito de Dios para nuestras vidas. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto, podemos confiar en que Dios revelará nuestro próximo paso. Mientras avanzamos en este viaje, nota cómo Dios, a través de su sabiduría, ilumina los rincones más profundos de nuestras dudas e incertidumbres. Todavía hay mucho por descubrir sobre las sorprendentes maneras en que Él comunica su mensaje, su presencia y su voluntad. Señal 8.
a través de sueños inspirados. Durante el silencio de la noche, mientras descansamos, Dios a menudo elige hablarnos de una manera extraordinaria a través de los sueños. Estos momentos en los que nuestras mentes están libres de las distracciones de la vida diaria pueden convertirse en un espacio donde lo divino se encuentra con lo humano, comunicando mensajes que tocan profundamente nuestro espíritu. En Job 33:15 leemos: en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras duermen en sus camas. Este pasaje nos recuerda que Dios utiliza los sueños como un medio para revelar verdades, dar instrucciones o incluso advertencias. A lo largo de la Biblia encontramos numerosas historias donde los sueños jugaron un papel crucial, guiando a las personas en momentos decisivos. ¿Por qué Dios elige los sueños como forma de comunicación? Durante el sueño, nuestras defensas están más bajas y nuestra mente se vuelve más receptiva a la voz de Dios. Un sueño inspirado por Él puede traer consuelo, dirección o revelaciones que cambian el rumbo de nuestras vidas. Estos sueños no son simplemente producto de nuestra imaginación, sino que llevan el peso de algo más grande, algo celestial. Pensemos en la historia de José, el padre terrenal de Jesús. Él recibió en un sueño la advertencia de huir a Egipto para proteger al niño Jesús de Herodes. Mateo 2:13. Otro ejemplo es el propio José de Egipto, cuyos sueños proféticos no solo revelaron su futuro, sino también el destino de toda una nación. Estas historias nos muestran cómo Dios puede usar los sueños para llevar a cabo sus planes. ¿Cómo podemos reconocer y responder a un sueño que creemos que es inspirado por Dios? Primero, ora y pide discernimiento. No todos los sueños son de origen divino, por lo que es fundamental buscar sabiduría para entender lo que viene de Dios. Segundo, compara el contenido del sueño con las enseñanzas bíblicas. Dios nunca enviará un mensaje que contradiga su palabra. Finalmente, comparte el sueño con personas de confianza y fe que puedan ayudarte a interpretarlo o confirmar su mensaje. Los sueños divinos pueden ser como una brújula espiritual, señalando el camino incluso cuando nuestros ojos están cerrados. Pueden traer consuelo en momentos de duda o dirección en tiempos de incertidumbre. Al igual que un artista pinta en un lienzo oscuro, Dios utiliza el escenario nocturno para dibujar mensajes significativos en nuestros corazones. Cuando despiertes de un sueño que parece tener un peso especial, no lo ignores, reflexiona, ora y confía en que Dios puede estar revelando algo importante para tu vida. Así, Él sigue sorprendiéndonos con sus formas únicas de hablarnos. Hay tanto por descubrir sobre las señales de su presencia en nuestra vida cotidiana y nunca deja de maravillarnos. 9 deseos del corazón en alineación con su voluntad. ¿Alguna vez has sentido un deseo profundo en tu corazón, algo que parece ser más que un simple anhelo? A veces Dios nos habla de maneras muy sutiles, plantando deseos que reflejan su voluntad. Estos deseos no ocurren por casualidad, sino que son señales del propósito de Dios desarrollándose en nuestras vidas. El Salmo 37:4 nos recuerda: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este pasaje nos enseña que al acercarnos a Dios, nuestros deseos comienzan a ser moldeados por Él, reflejando su plan perfecto para nosotros. Cuando nos deleitamos en el Señor, algo extraordinario ocurre. Nuestra voluntad se alinea con la suya y comenzamos a desear cosas que glorifican su nombre y promueven el bien. Estos deseos traen paz, no ansiedad, confianza, no dudas. Nos guían por un camino que, aunque desafiante, lleva un sentido de propósito y significado. Nehemías es un ejemplo de cómo Dios usa estos deseos para cumplir su propósito. Él tenía un anhelo profundo de reconstruir los muros de Jerusalén, algo que parecía imposible. Sin embargo,
Este deseo era más que un sueño personal, era un reflejo de la voluntad de Dios. Nehemías actuó con fe y Dios proveyó todo lo necesario para cumplir su misión. Reconocer los deseos que vienen de Dios requiere intimidad con Él. Cuanto más buscamos su presencia a través de la oración y la lectura de la Biblia, más sensibles nos volvemos a lo que Él está plantando en nuestros corazones. Estos deseos a menudo nos sacan de nuestra zona de confort, pero también nos llenan de valentía y esperanza porque sabemos que no estamos actuando solos. Si sientes un deseo persistente que parece más fuerte que las circunstancias a tu alrededor, pregúntate, ¿este deseo glorifica a Dios? ¿Está en línea con los principios de su palabra? Cuando la respuesta es sí, avanza con fe. Incluso si el camino no está completamente claro, Dios trabaja en su propio tiempo y maneras, y a menudo usa estos deseos para prepararnos para algo más grande. Estos anhelos divinos son como semillas que Dios planta en un suelo fértil. A medida que las cuidamos con oración, paciencia y obediencia, crecen hasta convertirse en grandes árboles que dan fruto en nuestras vidas y en las de otros. Aunque a veces el cumplimiento de estos deseos pueda parecer lejano, recuerda que Dios es fiel. Él guía cada paso y transforma nuestros corazones para reflejar cada vez más el suyo. Al continuar entendiendo cómo Dios nos habla, nos damos cuenta de que estos deseos no son simplemente sentimientos, sino parte de una conversación divina, una manera de guiarnos y moldear nuestras vidas. Así, el viaje para escuchar su voz sigue revelando más acerca de su amor y propósito para cada uno de nosotros. Lo que está por venir podría ser la respuesta que tu corazón necesita desesperadamente. No te vayas sin escuchar esta parte que conecta todo de una manera única. Señal 10. A través de advertencias mentales. ¿Alguna vez has tenido esa sensación repentina, casi inexplicable, de que debes evitar algo o reconsiderar una decisión, como si algo dentro de ti te gritara que no sigas adelante? Muchas veces esto no es solo intuición, sino Dios advirtiéndonos de manera clara. De esta advertencia divina, en 2 Crónicas 15:1, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded. Este suceso nos muestra cómo Dios utiliza su Espíritu para hablarnos directamente, corrigiendo y guiándonos cuando estamos a punto de tomar decisiones equivocadas. Así como Azarías fue movido a dar un mensaje importante al pueblo, nosotros también podemos ser guiados a cambiar de rumbo mediante estas advertencias mentales. ¿Pero por qué Dios hace esto? Porque nos ama profundamente y desea protegernos, no solo de peligros físicos, sino también espirituales. Estas advertencias son señales de su cuidado, un recordatorio de que Él siempre está presente, guiando nuestros pasos. Ignorar estas advertencias muchas veces nos lleva a situaciones que podrían haberse evitado. En la práctica, reconocer estas advertencias requiere sensibilidad espiritual. Primero, presta atención a esos sentimientos de incomodidad o inquietud que surgen de repente. Segundo, lleva esos sentimientos a la oración, pidiendo a Dios claridad sobre lo que intenta mostrarte. Finalmente, compara tus decisiones con los principios de la palabra de Dios, porque Él nunca nos guiará hacia algo que contradiga su verdad. Un ejemplo sencillo podría ser el de una persona que antes de cerrar un trato aparentemente prometedor, siente una inquietud inexplicable. Aunque todo parece estar en orden en el papel, esa sensación persiste, llevándola a investigar más. Al hacerlo, descubre algo oculto que podría haber causado un gran daño. Este tipo de advertencia mental es la mano de Dios protegiéndonos, incluso antes de que podamos ver el peligro. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Hubo algún momento en el que sentiste esta advertencia interior
y al seguirla te diste cuenta de que estabas siendo librado de algo malo? Comparte tu experiencia en los comentarios, ya que tu testimonio podría inspirar a otros a confiar en estas advertencias divinas. Al seguir explorando cómo Dios nos habla, descubrimos que también utiliza estas advertencias para moldearnos y enseñarnos a depender de Él en cada situación. Pero hay mucho más por descubrir sobre las maneras asombrosas en las que Él trabaja en nuestras vidas, tocando nuestros corazones de formas únicas e inesperadas. Señal 11. Inspirando creatividad para resolver problemas. ¿Te has enfrentado alguna vez a un problema que parecía imposible de resolver, solo para recibir una idea tan clara y poderosa que parecía provenir de un lugar más grande que tú? Dios a menudo se comunica con nosotros inspirando soluciones creativas, abriéndonos los ojos a alternativas que glorifican su nombre mientras superamos los desafíos. Santiago 3:17 nos recuerda que la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura, luego pacífica, amable, dispuesta a ceder, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Esta sabiduría celestial es una fuente inagotable de inspiración cuando buscamos a Dios. Él nos concede ideas y discernimiento que no solo resuelven problemas, sino que también reflejan su carácter en nuestras vidas. ¿Por qué actúa Dios de esta manera? Porque Él es el creador y su creatividad no tiene límites. Cuando enfrentamos dificultades, Él nos invita a confiar en Él para encontrar soluciones que van más allá de lo que podemos imaginar. Estas soluciones, a diferencia de las que provienen de la desesperación o la ansiedad, traen paz y resultados que edifican tanto en nuestras vidas como en las de quienes nos rodean. Aplicar esta enseñanza comienza con la práctica de buscar a Dios como primera opción, no como último recurso. Al enfrentar un desafío, ora por sabiduría. Luego, medita en la palabra, donde Dios puede revelarte principios que iluminen el camino a seguir. Además, permanece abierto a escuchar las ideas que llegan a tu mente durante estos momentos de búsqueda, ya que a menudo son respuestas divinas. Considera la historia de Moisés en el desierto. Cuando el pueblo de Israel se quedó sin agua, Dios le dio a Moisés una solución inesperada: golpear una roca con su vara. Lo que parecía ilógico resultó ser una demostración de la providencia divina, proporcionando agua para todo el pueblo. Este episodio nos muestra que las soluciones creativas inspiradas por Dios no siempre siguen la lógica humana, pero siempre producen frutos que glorifican su nombre. Piensa también en tu vida diaria. Tal vez estés enfrentando un desafío financiero, una dificultad en el trabajo o una situación familiar complicada. Confía en que Dios puede iluminar el camino para resolver esas situaciones de maneras que jamás imaginaste. Muchas veces la solución vendrá acompañada de una paz interior, confirmando que la idea realmente proviene de Él. Al reflexionar sobre las formas en que Dios nos habla, recordemos que sus respuestas no siempre llegan de manera directa, sino que frecuentemente vienen en forma de inspiración, mostrándonos que Él está presente en cada detalle de nuestras vidas. Continuemos explorando las sorprendentes maneras en que nos guía y transforma nuestros caminos, a menudo de formas que no podemos prever ni imaginar. Señal 12. Recordar experiencias que fortalezcan la fe. ¿Has pasado alguna vez por un momento difícil en el que de repente un recuerdo de algo bueno que Dios ha hecho por ti te brindó consuelo y renovó tu fe? Dios a menudo nos habla trayendo a nuestra mente momentos en los que ha sido fiel, respondiendo nuestras oraciones o satisfaciendo nuestras necesidades de maneras extraordinarias. Estos recuerdos no son meras memorias, son testimonios vivos de la bondad de Dios en nuestras vidas. El Salmo 103:2 nos enseña: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Este versículo es un llamado a nunca perder de vista las grandes cosas que Dios ya ha hecho por nosotros. Cuando enfrentamos nuevos desafíos, estos recuerdos fortalecen nuestra fe y nos recuerdan que el mismo Dios que ha sido fiel en el pasado, continuará siéndolo en el futuro. ¿Por qué nos trae Dios estos recuerdos? Porque sabe que, como humanos, tendemos a olvidar sus bendiciones bajo presión. Al recordarnos sus obras, fortalece nuestra confianza y nos prepara para los desafíos venideros. Estos recuerdos son como anclas que nos mantienen firmes, incluso en medio de las tormentas de la vida. Para aplicar esta enseñanza, comienza escribiendo las cosas que Dios ha hecho por ti. Registra las respuestas a tus oraciones, los milagros que has experimentado y las bendiciones inesperadas. En momentos de duda, repasa estas notas y deja que tu fe se renueve. Comparte también estas historias con otros, ya que tu testimonio puede fortalecer la fe de quienes te rodean. Considera, por ejemplo, al pueblo de Israel después de cruzar el Mar Rojo. Dios les ordenó recordar constantemente ese evento como prueba de su poder y cuidado. Esa memoria se transmitió de generación en generación, fortaleciendo la fe del pueblo en tiempos difíciles. De la misma manera, nuestros recuerdos de las bendiciones de Dios son testimonios vivos que nos ayudan a perseverar. Los recuerdos que Dios trae a nuestra mente son como luces que brillan en la oscuridad, guiándonos de regreso a la seguridad de su presencia. Al recordar cómo nos ha sostenido en el pasado, nos sentimos animados a confiar en que continuará sosteniéndonos en el futuro. A medida que continuamos en este viaje de reconocer las señales de Dios en nuestras vidas, vale la pena reflexionar sobre cómo estos recuerdos moldean quiénes somos hoy. Dios sigue hablándonos de maneras profundas y transformadoras, incluso utilizando nuestros recuerdos como herramientas para fortalecer nuestra fe y guiarnos en la vida. Acércate a Él. Así como este mensaje está tocando tu corazón, permite que llegue a otros también. Dale un me gusta y suscríbete al canal para multiplicar esta luz, y comenta desde dónde estás viendo para que sepamos hasta dónde llega este mensaje. Señal 13. A través de premoniciones inspiradas por Él. ¿Alguna vez has sentido una sensación inexplicable, como si algo dentro de ti estuviera intentando captar tu atención hacia un peligro o una oportunidad? Este tipo de premonición puede ser una de las maneras en que Dios nos guía y protege, comunicándose con nuestro espíritu de formas sutiles pero poderosas. La Biblia nos da un claro ejemplo en Jueces 6:34. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, guiándolo a aceptar el llamado para liberar a Israel. Al igual que con Gedeón, Dios puede usar intuiciones espirituales o premoniciones para dirigirnos, advertirnos o prepararnos para algo importante. Estas premoniciones a menudo se presentan como una sensación de inquietud o urgencia que no podemos ignorar. Pueden protegernos de tomar malas decisiones, advertirnos de peligros o impulsarnos a actuar en momentos cruciales. Aunque son sutiles, llevan consigo una paz o convicción que solo el Espíritu Santo puede proporcionar. Para reconocer y responder a estas señales, es esencial tener sensibilidad espiritual. Esto implica estar en constante comunión con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. Cuando estamos espiritualmente conectados, somos más capaces de discernir si una intuición es un simple sentimiento humano o una guía divina. Considera la historia de Gedeón. Aunque no se sentía preparado para liderar, el Espíritu del Señor lo llenó de valentía y convicción para actuar. Este mismo Espíritu puede darnos percepciones claras en decisiones importantes o situaciones que debemos enfrentar en la vida cotidiana. Estas sensaciones pueden manifestarse de maneras prácticas. Por ejemplo, podrías sentir ansiedad antes de cerrar un trato o iniciar un proyecto.
Al buscar a Dios en oración, este sentimiento puede transformarse en claridad, mostrándote si debes seguir adelante o tomar un camino diferente. Estas premoniciones son como faros en noches oscuras. Ellos no muestran todo el camino, pero iluminan lo suficiente para guiarnos con seguridad. Confiar en ellos significa confiar en que Dios tiene el control, guiando nuestros pasos y protegiéndonos de peligros que quizás ni siquiera percibamos. Mientras reflexionas sobre esta forma de comunicación divina, permite que tu mente recuerde momentos en los que hayas experimentado algo similar. Tal vez seguiste ese presentimiento y viste cómo la mano de Dios obraba de manera poderosa. O tal vez lo ignoraste y luego comprendiste lo que Él estaba tratando de mostrarte. Dios sigue hablándonos y a menudo lo hace a través de estas intuiciones silenciosas pero profundas. Al continuar explorando las señales de Dios, recuerda que Él utiliza métodos sorprendentes para guiarnos, moldeando nuestras decisiones y nuestra vida con la sabiduría que solo puede venir de Él. Señal 14. A través de la paz interior. ¿Has enfrentado alguna vez una decisión difícil o un momento de gran incertidumbre y de repente sentiste una paz inexplicable, como si en medio del caos una calma invadiera tu corazón? Esa paz es una de las formas más claras en que Dios nos habla. No es algo que el mundo pueda ofrecer, sino una manifestación divina que trasciende cualquier lógica o circunstancia. En Filipenses 4:7, la Biblia nos asegura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa nos muestra que Dios no solo resuelve nuestras situaciones, sino que también nos otorga la serenidad necesaria para atravesarlas. ¿Por qué Dios utiliza la paz como una señal? Porque es un recordatorio de su presencia en tiempos de duda o decisión. Cuando buscamos la guía de Dios, la paz interior puede ser la confirmación de que estamos en el camino correcto. Esta paz no elimina los desafíos, pero nos fortalece para enfrentarlos con confianza y fe. Para experimentar esta paz, es necesario entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración. A menudo cargamos con ansiedades innecesarias porque intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta. Al entregar nuestras dudas y decisiones a Él, hacemos espacio para que su paz llene nuestro corazón. Además, meditar en su palabra y confiar en sus promesas nos ayuda a mantenernos firmes, incluso cuando las circunstancias son adversas. Considera la historia de Jesús calmando la tormenta. Mientras los discípulos estaban aterrados por el viento y las olas, Jesús dormía tranquilamente en la barca. Cuando lo despertaron, simplemente ordenó: calla, enmudece. Marcos 4:39. Esa misma paz está disponible para nosotros hoy. Incluso en medio de las tormentas de la vida, podemos descansar seguros de que Él tiene el control. En la vida cotidiana, esta paz puede manifestarse de maneras prácticas. Tal vez estés orando sobre una decisión importante y después de buscar a Dios, sientes un alivio inexplicable al seguir un camino específico. O en un momento de crisis, te das cuenta de que la ansiedad que antes te dominaba ha sido reemplazada por una serenidad que solo puede venir del Señor. Esta paz es un regalo de Dios, un recordatorio constante de que sin importar lo que enfrentemos, Él está con nosotros. Al reconocer esta paz en tu vida, verás que es más que un sentimiento. Es una conversación divina, una forma en que Dios nos asegura que Él se está encargando de todo. Mientras seguimos explorando cómo Dios nos habla, nos daremos cuenta de que utiliza incluso los momentos más silenciosos para revelar su presencia y su amor. Señal 15. A través de una voz suave y apacible. ¿Alguna vez has sentido la sensación de escuchar un pensamiento triló, casi como un susurro en tu corazón, trayendo claridad o dirección?
Esta voz suave y apacible dentro de nosotros es una de las formas más hermosas y misteriosas en que Dios nos habla. No es un grito que interrumpe ni una orden que obliga. Es una invitación gentil que solo puede ser escuchada cuando estamos atentos y dispuestos a escuchar. En el primer Rey 19:12 se relata cómo Elías encontró la presencia de Dios no en el terremoto ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Este pasaje nos enseña que Dios a menudo elige hablarnos de manera sutil, requiriendo que estemos quietos para poder escuchar su voz. Esa voz suave que parece surgir en nuestros pensamientos no es un producto de nuestra imaginación, sino una comunicación divina que guía y consuela. A menudo se manifiesta en momentos de silencio, cuando buscamos a Dios en oración o meditamos en su palabra. Es en este espacio de intimidad donde Él susurra respuestas, consejos o incluso consuelo. ¿Por qué Dios se comunica de esta manera? Porque anhela una relación cercana con nosotros. La suavidad de su voz refleja el amor y el respeto que tiene por nuestra libertad. Él no nos obliga a escuchar, sino que nos invita a prestar atención. Es un recordatorio de que debemos desacelerar, aquietar nuestra mente y apartarnos del ruido del mundo para escucharle con claridad. Reconocer esta voz interior requiere sensibilidad espiritual. Cuando oímos un pensamiento que trae paz, sabiduría o dirección alineada con las enseñanzas de la Biblia, podemos estar seguros de que es Dios hablando. Esta voz nunca contradice su palabra, sino que siempre apunta hacia el amor, la justicia y la verdad. Reflexiona sobre cómo esta voz podría manifestarse en tu vida diaria. Quizás estás a punto de tomar una decisión difícil y surge un pensamiento que te sugiere paciencia o un enfoque más compasivo. O tal vez, en medio del dolor, escuchas algo como "estoy contigo". Estas palabras simples pero profundas llevan el peso de la presencia de Dios. Incluso en momentos de soledad o duda, esta voz es como una brisa suave en un día caluroso, trayendo alivio y renovación. Cuanto más aprendemos a escucharla, más nos damos cuenta de que Dios está comunicándose con nosotros constantemente, guiándonos amorosamente en cada paso del camino. Así, continuamos descubriendo las formas sorprendentes y maravillosas en que Dios nos habla, revelándole de repente: sentiste una fuerza interior que te dio valor y equilibrio. Este es uno de los signos claros de que Dios está a tu lado, fortaleciéndose a través del ánimo espiritual. Él habla directamente a tu corazón, recordándote que no estás solo y que tienes un propósito que cumplir. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos de debilidad, el Espíritu Santo nos equipa con la fortaleza y la sabiduría para enfrentar los desafíos. No fuimos creados para rendirnos, sino para levantarnos con la seguridad de que Dios está con nosotros. Esta fortaleza espiritual no surge de la nada, es el fruto de una relación con Dios y de su obra en nuestras vidas. Cuando Él nos anima, no solo nos consuela, sino que también nos capacita. Nos recuerda quiénes somos en Él, hijos amados, empoderados y con propósito. En tu vida diaria, este ánimo puede manifestarse de maneras prácticas. Tal vez enfrentas una situación desafiante en el trabajo, en tu familia o con tu salud. Al buscar a Dios en oración, puedes experimentar una claridad inesperada, una paz que te da valentía o incluso una idea de solución que antes no habías considerado. Esta es la mano de Dios trabajando para fortalecerte en el momento justo. Piensa en la historia de Josué, quien asumió el liderazgo del pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. Enfrentó la enorme tarea de guiar a la nación hacia la tierra prometida. En medio del temor y la responsabilidad, Dios le dijo: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes,
porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta promesa no fue solo una palabra de consuelo, sino un llamado a la acción respaldado por la presencia divina. El ánimo espiritual de Dios es como un soplo de aire fresco que reaviva la llama en nuestros corazones cuando estamos a punto de rendirnos. Él nos recuerda que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de Él. Incluso cuando las circunstancias parecen insuperables, el Espíritu Santo nos equipa con valor, amor y equilibrio. ¿Has experimentado este tipo de ánimo en un momento de debilidad? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser la palabra que alguien necesita para seguir adelante hoy. Existen muchas más maneras en que Dios nos habla, formas sutiles y profundas que nos muestran que Él está presente en cada detalle de nuestras vidas. Prepárate, porque aún hay más por descubrir. Señal 17, revelando pecados que deben ser confesados. ¿Alguna vez has sentido un peso en tu corazón, como si algo te impidiera tener comunión con Dios? A veces, Él nos habla de manera clara y directa, trayendo a nuestra mente actitudes, palabras o pensamientos que necesitan ser confesados y corregidos. Este es uno de los signos más profundos del cuidado de Dios, ya que su corrección no busca condenarnos, sino llevarnos de regreso a su presencia. La Biblia nos recuerda en 1 Timoteo 2:4 que Dios desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta verdad implica reconocer nuestros errores, arrepentirnos y buscar el perdón que Él siempre está dispuesto a ofrecer. Cuando Dios saca a la luz nuestros pecados, es una invitación amorosa para purificarnos y renovar nuestra relación con Él. ¿Por qué Dios nos revela estos pecados? Porque nos ama y no quiere que nada obstruya nuestra capacidad de escuchar su voz ni de seguir su voluntad. Al exponer nuestros pecados, Dios nos brinda la oportunidad de reconciliarnos con Él, limpiando nuestros corazones de todo lo que nos aleja de su gracia. Practicar esta enseñanza comienza con la humildad. Reconocer que necesitamos el perdón de Dios es el primer paso. Luego, es crucial dedicar tiempo a la oración y a la introspección, pidiendo al Espíritu Santo que revele cualquier actitud o comportamiento que necesite arrepentimiento. Cuando algo venga a tu mente, no lo ignores. Confiésalo sinceramente a Dios, sabiendo que Él es fiel para perdonar y limpiar. La historia del rey David ilustra bien este signo. Después de cometer pecado con Betsabé e intentar ocultar sus acciones, David fue confrontado por el profeta Natán. En lugar de justificar sus actos, David reconoció su error y escribió uno de los salmos más bellos y sinceros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Su confesión trajo renovación y oración a su vida. Dios utiliza con frecuencia nuestra conciencia para alertarnos sobre la necesidad de confesar y enmendar nuestros caminos. Es como una luz que expone lo que ha estado escondido en las sombras. Aunque este proceso puede ser incómodo, es esencial para nuestro crecimiento espiritual y para que vivamos en la plenitud de gozo que solo Dios puede ofrecer. Al reflexionar sobre este signo, nos damos cuenta de que la revelación de nuestros pecados es en realidad una expresión del amor de Dios. Él desea liberarnos, no condenarnos, y llamarnos de nuevo al camino de la verdad. Al seguir explorando las formas en que Dios nos habla, somos guiados hacia una comprensión más profunda de su gracia y misericordia. Señal 18. Poniendo ideas en tu mente. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento tan claro y repentino que parece imposible ignorarlo, como si algo superior estuviera guiando tu mente hacia una idea o dirección específica? Esta es una de las maneras maravillosas en que Dios nos habla, inspirando pensamientos que nos llevan a hacer su voluntad. En Filipenses 2:13, la palabra nos enseña: Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer,
para cumplir su buena voluntad. Este versículo revela que Dios no solo nos inspira con buenos pensamientos, sino que también nos da la fuerza para llevarlos a cabo. Cuando estamos alineados con su voluntad, Él planta ideas en nuestra mente que reflejan su propósito y glorifican su nombre. Estas ideas pueden llegar en momentos inesperados, durante la oración, al meditar en la palabra o incluso en actividades cotidianas. No son simples pensamientos al azar, sino convicciones que nos llaman a actuar de maneras que edifican nuestras vidas y las de los demás. Dios utiliza estas inspiraciones para guiarnos y abrir puertas que muchas veces ni siquiera sabíamos que estaban ahí. La práctica de reconocer y responder a estas ideas comienza con un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Cuando recibas un pensamiento que parezca tener propósito, pregúntate: ¿esto glorifica a Dios? ¿Se alinea con los principios bíblicos? Si la respuesta es sí, ora por sabiduría para discernir el siguiente paso. Considera, por ejemplo, la vida de Noé. Dios le dio una idea clara y específica: construir un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio que vendría. Aunque la idea parecía absurda para otros, Noé obedeció. Su fidelidad a un pensamiento inspirado por Dios resultó en salvación y renovación. Dios también nos inspira en nuestra vida diaria. Puede ser un pensamiento para ayudar a alguien necesitado, comenzar un proyecto que glorifique su nombre o incluso hacer un cambio importante en nuestras vidas. Estas ideas traen consigo una paz y certeza que vienen del Espíritu Santo, capacitándonos para actuar con confianza. Las ideas divinas son como semillas sembradas en nuestras mentes. Al regarlas con oración y fe, crecen y dan fruto, bendiciendo no solo nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. Nos recuerdan que somos instrumentos en las manos de Dios, llamados a realizar obras que reflejan su amor y bondad. A medida que exploramos cómo Dios se comunica con nosotros, entendemos que estas inspiraciones son mucho más que simples pensamientos. Son invitaciones para participar en su obra, guiadas por una sabiduría que supera nuestro entendimiento. Dios siempre está hablando y nuestra mente es el lugar donde Él planta sus sueños y propósitos más preciosos. Señal 19. A través de la conciencia. ¿Alguna vez has sentido una voz interior que te alerta sobre una decisión, recordándote lo que está bien y lo que está mal? Esa voz, conocida como la conciencia, puede ser uno de los medios que Dios utiliza para guiarnos. Es una señal silenciosa pero poderosa que nos llama a vivir en alineación con los principios de Dios, incluso cuando nadie nos observa. En Romanos 2, 14 a 15, la palabra de Dios nos explica: cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos. Este pasaje revela que incluso aquellos que no conocen profundamente la ley de Dios son guiados por una conciencia interior que refleja su justicia divina. ¿Por qué utiliza Dios nuestra conciencia? Porque siempre está con nosotros, actuando como un guía, incluso en las situaciones más cotidianas. A través de nuestra conciencia, Dios nos advierte sobre decisiones equivocadas, nos llama a la corrección y nos anima a hacer el bien. Esta voz no nos acusa, sino que nos conduce al arrepentimiento y a buscar una vida más cercana a su voluntad. Vivir según esta señal requiere mantener nuestra conciencia sensible a la de Dios. Esto comienza con una vida de oración y lectura bíblica que nos ayuda a alinear nuestra conciencia con los estándares divinos. Un claro ejemplo lo encontramos en la vida de David. Después de pecar con Betsabé y tratar de ocultar su transgresión, la conciencia de David lo inquietó profundamente. Al ser confrontado por el profeta Natán, reconoció su pecado y se arrepintió ante Dios.
Esta respuesta muestra cómo la conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, puede llevarnos a la confesión, el arrepentimiento y la restauración. En nuestra vida diaria, nuestra conciencia también nos guía en decisiones aparentemente pequeñas, pero significativas. Devolver algo que no nos pertenece, corregir una palabra dicha en un momento de ira o buscar la reconciliación con alguien. Estas acciones, aunque difíciles, reflejan cómo Dios habla a través de nuestra conciencia, moldeándonos. Aunque las tentaciones intentan desviarnos, escuchar esta voz es un ejercicio de humildad y confianza en Dios, reconociendo que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Señal 20. Fortaleciendo nuestra mente para vencer la tentación. Todos enfrentamos momentos de tentación, situaciones en las que somos llevados a considerar elecciones que sabemos que no son correctas. En esos momentos puede parecer difícil resistir, pero Dios en su fidelidad nos proporciona la fortaleza necesaria para superarlas. La Biblia nos recuerda en 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que junto con la tentación también proveerá el camino de escape para que podáis resistirla. ¿Por qué nos fortalece Dios en momentos de tentación? Porque desea que vivamos en victoria, no atados a nuestros errores o debilidades. Él nos capacita para enfrentar y superar cada desafío, proporcionándonos sabiduría y resiliencia espiritual. Esta fortaleza no solo nos ayuda a resistir el mal, sino que también nos enseña sobre nuestra propia capacidad de resistencia y sobre la fidelidad de Dios. Vivir según esta señal implica reconocer y aceptar que en cada momento de tentación Dios está presente, ofreciéndonos una salida. Esto requiere fe y la disposición para buscar esa salida. En la vida práctica, esto puede significar alejarse de situaciones que sabemos que podrían llevarnos al error, buscar el consejo de amigos fieles o simplemente parar y orar por fortaleza en el momento de prueba. Piensa en cómo este signo se manifiesta en tu vida. Tal vez enfrentas tentaciones en áreas como las finanzas, las relaciones o el uso del tiempo. Al ser conscientes de que Dios nos fortalece, podemos enfrentar estas situaciones con la confianza de que no estamos solos y que Él nos proporciona la sabiduría y la fuerza para elegir el bien sobre el mal. Al reflexionar sobre estas formas en que Dios nos habla, recordemos que cada una es un recordatorio de su presencia y cuidado. Él no nos deja solos en nuestras luchas, sino que constantemente nos guía y fortalece. Así concluye este viaje a través de las señales de cómo Dios habla en nuestras vidas. Cada señal es un testimonio del amor y la gracia de Dios, invitándonos a confiar más profundamente en Él y a caminar con mayor firmeza en su voluntad. Mantente atento a estas señales en tu propia vida y verás cómo Dios se revela de maneras inesperadas y transformadoras. No olvides suscribirte al canal para más contenido que te inspire y edifique. Y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar estas verdades hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.